poco más general, más rápido, más contundente. Y yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué usted cree que Dios nos habla continuamente a través de diferentes partes de la Biblia, corrigiendo nuestro caminar? ¿Por qué usted cree que la palabra del Señor en gran parte, ¿verdad?, es dada o hecha corrigiendo nuestro caminar o nuestras acciones? ¿Qué me puede contestar? Amén. Ok. Amor y corrección de parte de Dios. Porque somos, ¿qué? Hijos. ¿Por qué más? Para llevarnos a propósito eterno, al original del hombre. Al estado original del hombre, al propósito eterno. Amén. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que sí? Todo lo que el hombre tenía dentro de sí era bueno, no había nada malo. Por eso le digo, no necesitas comer de ese árbol. Ese árbol se encuentra la ley del bien y del mal. No necesitas tocar. ¿Sí? Y qué bueno, ¿verdad? El Señor lo hizo así. ¿Por qué más? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente cuando usted se siente corregido por la palabra? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Te desanima? ¿Te pone triste? Dígame, quiero que hable. ¿Cómo usted se siente? Estamos en familia, recuerden. Desilusionado, alegre, motivado. O sea, cuando llega la corrección, te motiva a seguir hacia adelante y no cometer el error nuevamente. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo usted se siente? No es como quisiera sentirse, no estoy haciendo esa pregunta, es cómo usted se siente. Pastor, yo diría que dependiendo, me he sentido de muchas maneras. En momentos dados sorprendida porque nunca había visto esa área en mi vida que tal vez estuviera mal y no tenía el conocimiento. Otras veces triste al ser confrontada con la palabra y uno ver que ha estado fallando en ciertas áreas, y otras veces pues alegre porque la misericordia de Dios es grande y no. Yo creo que es dependiendo del momento. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Cómo se ha sentido? Personalmente estoy de acuerdo con la pastora, es como una mezcla de emociones. En el momento de la corrección, para serle sincero, uno nunca sabe cómo va a reaccionar a ella. Pero
para llevarlo en algo general en mi vida, es como me siento retado, como que estabas cómodo y ya no estás cómodo, ya te dieron un reto. Entonces, como algo que no te basta, que logras hacerlo o logras permanecer en eso. O sea, trae comodidad. La realidad es que trae comodidad para uno no dormirse. No sé cómo explicarlo, de verdad, Sí. esas palabras. Sí, que el caso tuyo te reta para entonces lograrlo, ¿verdad? Prosigues ahí hasta que ya lo persigues para lograrlo. Amén. ¿Alguno más? Dice que la corrección de uno está puede ayudar a otro. Que no está haciendo, si uno no pasa por esa corrección, puede ayudar a otro, que evitarla que la haga o que está haciendo, puede conseguir todo esto. Definitivamente eso da licencia. El que corrige su caminar tiene licencia para poder hablar. El que no lo corrige y sigue reincidiendo en lo mismo, no tiene licencia. No puede corregir. Y aprenda esto, no corrija si usted no se corrige. No corrija, usted no tiene autoridad para corregir a nadie si usted mismo no se corrige. Por eso es que siempre, ¿verdad?, le damos el peso mayor a quiénes, a los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos los ejemplos. Si nosotros no damos ejemplo a nuestros hijos, ¿cómo le vamos a decir a ellos que no hagan algo que nosotros mismos lo estamos haciendo? Y eso es algo que tiene que ser aplicado en nuestra vida porque nosotros morimos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y resucitamos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted le puede corregir, o sea, usted lo puede hacer, pero que le hagan caso es otra cosa. Porque acuérdese que cuando nosotros mismos no queremos ser corregidos, nosotros mismos no queremos ser confrontados, nosotros mismos estamos evadiendo cerrar una puerta que está abierta al pecado. Hay desobediencia. Y mientras esa puerta esté abierta, Satanás tiene razón de entrar. Escúchelo bien. Por eso es que hay que ser renovados en nuestra mente. Amén. Para nosotros entender lo que es bueno para cada uno de nosotros. O sea, en el Señor no se te corrige por corregirse. O sea, ni se te corrige porque no tengamos nada que hacer o que la palabra del Señor no tenga nada que hacer. No. La palabra del Señor tiene mucho que hacer en nuestra vida. Es por eso que ella viene a redarguir nuestro espíritu. Acuérdese que nosotros somos cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu, ¿sí? Y esas tres partes es bien importante conocerlas, porque las tres tienen que ser ministradas por el poder de la palabra. Amén. Para nosotros poder alcanzar. Bueno, ya me hablaron un poquito, vamos a hablar en Números capítulo 12. Recuerde que usted me va a ayudar, ¿verdad? Usted va a ser parte del que va a dar esta clase, interpretando. Por favor, vamos a concentrarnos en esto. Tenemos una horita y algo más, vamos a aprovecharla. Y luego vamos a ir a la otra lectura. ¿Por qué escogí esta? Porque esta está en el Antiguo Testamento. Hemos estado hablando de diferentes lecturas que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y habla de Cristo y habla de muchas cosas que nosotros hemos hablado. Pero fíjense lo que sucedió aquí y usted me va a interpretar, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Y dice, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, Amén. Amén. Voy a leer el número 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ok. Yo quiero que me abran los teléfonos ahora y rapidito me busquen qué es cusita. Vaya al internet rapidito, no todos, solamente alguien de los más rapiditos que le gusta estar en el internet por ahí.
y me busque qué es Cusita. ¿Ok? Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos para una interpretación completa, podemos solamente ir a una enseñanza más liviana, pero si necesitamos una interpretación completa, necesitamos saber lo que es, ¿verdad? Cusita. Ahora, mientras alguien me encuentra eso, yo quiero que los demás estemos acá. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ya tienes? ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir? Los cusitas son una rama de la rama afroasiática, la misma a la que pertenecen semitas y bereberes, localizados en el cuerno de África, Etiopía, Eritrea y Samaria, parte de la costa sudamericana del Mar Rojo, que se caracteriza por hablar lenguas cusitas. Ok. Habitante de Cus. Tengo aquí. Habitantes de Cus. Dice descendiente de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé. Ajá. Si usted se da cuenta, en cierta manera, no era de la misma descendencia, ¿verdad? No era de la misma descendencia de quién? De Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya Moisés tenía una posición. Podía ser que si Moisés hacía esto anteriormente, no tenía problema. Me estoy adelantando un poquito para que de verdad entienda un poquito esto. Entonces, en este caso, Moisés ya era el líder del pueblo de Israel. Amén. Ahora, vamos a empezar a interpretar qué usted ve ahí. Recuerde que es lo que ve ahí, no en el segundo. Lo que ve ahí. ¿De cuántos personajes se está hablando? De 4. ¿De cuántos? De 4. De 4. ¿Sí? Es bien importante eso. Vamos, los intérpretes. Vamos, que quiero llegar a la próxima. ¿Qué pasó? Eso está fácil ahí. Si ya hemos estado haciéndolo. Ajá. Ok. Importante. María y Aarón no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con la mujer que él se había casado. ¿Con quién se casó? ¿Con Aarón o con María? No, pero se casó con la mujer cusita, ¿se casó con quién? ¿Con Aarón? ¿Verdad? Con Moisés. ¿Y por qué ellos estaban metidos ahí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok, sí. Se puede decir que la están juzgando sin conocerlo. Ajá, la están buscando sin conocerlo. Importante. ¿Qué más? Dígame. Dígame algo. No me miren a mí. Es la Biblia, la palabra. ¿Era qué? ¿Tú vas a hacer la pregunta o me la contestas? Me estás interpretando, acuérdate. No me puedes hacer preguntas a mí. Sí, en el caso ese, como él era el líder, para ellos era prohibido, ¿verdad? Dígame. Bueno, la ley del yugo desigual más se habla en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento prácticamente nació porque el Señor no quería, ¿verdad?, aparentamiento con otras razas. Interesante eso. Eso tenemos que profundizarlo un poquito más luego. Sí, ¿qué más? Yo creo que están hablando
contra, no es que sea con otras personas, contra otras personas, no necesariamente de la contra o a causa de, porque otras personas no directamente. Ok, ¿lo dice ahí? No. Ok, pues no vale, no es válido. Acuérdese que lo que no diga ahí, usted no lo va a poner, ¿sí? Ok. Ok, pero ahí mismo no lo dice tampoco. Ok, ok, porque lo que estoy es, bueno, para los que no saben de la regla, es que estamos interpretando exactamente lo que sacamos de ahí, ¿ok? De ese versículo, ¿está bien? Si no hemos pasado de ese versículo, usted no me puede ir ni al tercero. Ahora, puede ir hacia arriba, hacia el 1 y relacionarlo, no hay problema. Al 2, si vamos por el 3, pero si es, o sea, si se ha leído. Si no, no puede pasar de él. Pero seguimos, muy interesante. Ajá. También nos tenemos que preguntar quién era María y Aarón. Ajá. María y Aarón, ¿quién era? Es bien importante, es una pregunta. Acuérdese que para interpretar preguntas, usted se hace preguntas. Ajá. Ajá, bien importante, ya está contestado. Se ve que María y Aarón estaban en un solo pensamiento. Importante eso, da un solo pensamiento. Contra. ¿Sí? Era 2 contra 1. Por lo menos, bueno, 2 contra 2 en el sentido de que también estaban acusando a la mujer, pero era contra Moisés que estaban, ¿verdad? Sí, ¿qué más? Es todo lo que estamos sacando de ahí. Quiero decir que al decir contra Moisés están como presionando. Ajá. Hay una presión en Moisés por causa de él. Ajá. Hay una presión en Moisés por causa de ello. ¿Ok? Porque contra es irse a qué, ¿verdad? Empujarlo a usted a hacer lo que la persona quiere. ¿Sí? Ajá. También el versículo dice, a causa de la mujer física, también que no dice que encontraron otra razón porque la mujer es como que si es la única razón que pudieron encontrar, por esa razón la encontraron. Interesante, como si pareciera como si se estuviera vigilando muy de cerca a Moisés, ¿verdad? Para ver si había algo, pero lo único que encontraron fue la mujer cusita, ¿verdad? Sí, importante, ajá. Dice María y Aarón hablaron contra Moisés, pero no dice si Moisés estaba presente o si hablaron aparte. Exacto, eso es bien importante, no dice, ¿verdad? Si estaba o no estaba, como fue. Ahora, alguien se preocupó por María y Aarón, pero nadie me ha dicho nada de Moisés. Parece que Moisés no está ahí. ¿Quién era Moisés? Líder. Era el líder. ¿Qué líder? ¿Verdad? Era un hombre apartado por Dios. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo. ¿Ok? Escuche bien esto, porque esto es bien importante. Esa es una de la partes más importantes de este versículo, porque usted va a ver la manifestación luego. ¿Sí? Porque ya yo lo leí. Usted no, a lo mejor no lo ha leído. Es bueno que lo lea. ¿Y lo vale? Ajá. Una pregunta, dígame. ¿Quién es su esposo? Ese que está ahí. Ajá, ya se la contesté. No, dígame. Cuando se tomó a la mujer, todavía no había ido a Egipto. En la historia. Sí, pero estamos interpretando lo que dice. Sí, tengo que decírselo. Estamos interpretando lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Esa historia tenemos que buscarla y es interesante porque esas son preguntas. Acuérdense que esto estamos hablando, ¿verdad? Para mantenernos hoy aquí.
Pero hemos hablado también que más adelante vamos a estar interpretando con anexiones a otros capítulos, a otros versículos, a otras cosas, a otros mandatos y todo. Y ahí entra, ¿verdad? Esa parte que nuestra hermana Kenia, ¿verdad? Nos trajo, que ya pues entramos más amplio a una historia ahora. Pero hay cosas que son muy, vamos a decir, más cómodas para interpretarlas de acuerdo a lo que está aquí. Ahora, vamos a ir al segundo. ¿Quién me lee el segundo versículo? Levántese y léalo rapidito. Levántese, por favor. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros, y los oyó Jehová. Ok. ¿Cuántas preguntas hay ahí? Ok. Interpreten. ¿Qué pasó ahí? Cuando dice y dijeron, está hablando de María y Aarón, por cuanto en el primer versículo ellos eran los principales, ¿sabes? Como los principales personajes en el momento. Interesante eso. ¿Por qué? Acuérdese que estamos dando diferentes reglas, diferentes cositas para que usted vaya. Si usted abre la palabra del Señor y le cae en el versículo 12, ¿cómo es? Capítulo 12, versículo 2, y usted viene y empieza a leer. Y dijeron solamente, entonces usted tiene que verificar quién fue que dijo, ¿verdad? ¿Y eso está dónde? En el versículo 1. ¿Ok? Es bien importante eso, porque algunas veces queremos correr en la Biblia o queremos leer algo que nos interesó, pero no conocemos la historia y tenemos que ir a ella para estar más claro. Amén. Punto válido, seguimos. ¿Qué más me dice? Y dijeron, ahí se quedó Mano Salvador. Porque acuérdense que para interpretar se tiene que empezar por el principio, no vaya al final para entonces interpretar. Ajá. Básicamente, lo que dicen. Háblame duro para que. Están diciendo, Moisés no es el único especial, no es el único, también Dios nos dice a nosotros. Entonces, quieren como estar al mismo nivel de él, o se creen ya estar al mismo nivel de él. Fíjense ese punto importante, ¿verdad? Ellos no se sienten bien como que Moisés esté en una posición mayor a ellos. Y eso sí se deduce de ahí, ¿verdad? Eso se ve claramente. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Esa es la pregunta que hace. O sea, nosotros también, Dios nos habla, nosotros también somos personas, ¿verdad? Que Dios nos habla. Puedo ver que ellos no solamente estaban hablando en contra de Moisés solamente por la mujer, por la mujer, sino que porque esta pregunta como que no tiene nada que ver con la mujer, solamente por Moisés hablado Jehová. O sea, ya está saliendo otras cosas ellos hay en el corazón de ellos. Escuche bien esto, eso es bien importante, porque lamentablemente nosotros los seres humanos empezamos por un tema y terminamos por 10 después. No, lo único que yo tengo contra él o contra ella y sale una historia después. ¿Sí? Sí, bien importante, ¿verdad? ¿Qué más? O sea, aparte de la mujer, habían otras cosas. ¿Qué más? Pastor, yo puedo ver hasta cierta manera celo, o se interpreta celo porque se están comparando. Es como que hay una inseguridad de lo que ellos son y lo que es Moisés. Interesante eso. Fíjense que no habla de celo ahí, pero se deduce. Usted va viendo, hay cosas que se deducen y hay cosas que usted no las puede poner porque no se deducen ni están tampoco. ¿Vamos? Ajá, seguimos. ¿Qué más? Y también cuando dice y lo oyó Jehová, o sea, lo escuchó lo que salió por la boca de lo que estaban Aarón y María.
Y si lo escuchó Jehová, ¿qué pudiera decir eso? Muchas cosas, ¿verdad? Pero no vamos a interpretarlo hasta que siga por ahí. Podemos ver algo que nos dice cómo es Dios, que nos puede escuchar todo, ¿sabes? Porque dice, yo, Jehová. O sea, sabemos que Dios está en todas partes, escucha todo, lo sabe todo. Eso nos deja saber también una característica, puedo decir, que Dios es una forma de Dios. Pero dice ahí que Dios lo escucha todo. No. Ok, ahí no se deduce. Usted se está dando cuenta porque yo quiero que usted mantenga una regla hermética. O sea, no nos podemos ir para allá ni para acá. Ahora, eso sí, lo escuchó Jehová. Eso sí lo podemos garantizar. ¿Ok? Hasta ahora, en lo que estamos trabajando, acuérdese que usted tiene que interpretar la palabra del Señor como si usted tuviera una persona que no supiera, alguien, o sea, no supiera de la palabra del Señor. ¿Me entiende? O sea, porque usted le puede decir a una persona, y Dios lo escucha todo, pero dice que el Señor escuchó, ¿verdad? Oyó. Amén. Después ya uno le busca en la palabra que el Señor sí lo escucha todo. ¿Me entiende? ¿Estamos claros en eso? Ok, ajá. Cuando dice que él oyó y oyó al Señor, también puede decir que le prestó atención específica a lo que ¿Se detuvo para escuchar? Sí. Sí, sí, ok. Sí. Entra. Sí, porque para escuchar, para oír, ¿verdad? Uno tiene que prestar atención. Es verdad. Seguimos. ¿Algo más para seguir? Algo rápido. Cuando dice solamente por Moisés ha hablado Jehová, están diciendo María y Aarón hablaron de eso. No ha hablado también por nosotros, por lo que hay en el corazón, habla la boca. Por lo tanto, ellos están ahí como queriendo una independencia, independizarse. Porque están diciendo, no ha hablado también por nosotros, en otras palabras, no necesitamos de él solamente, ¿no? Podemos independizarnos. Estaban planeando una independencia de Moisés. Pero no dice que está planeando. No, pero lo habla. Pero sí se puede deducir una independencia. O sea, lo están intencionando. O sea, Sí, a veces uno no dice algo así, pero habla con la intención de. Claro. No, y que después viene el plan, o puede estar el plan, lo que pasa es que no, ahí pues no podemos hablar del plan, pero sí podemos hablar de la intención. De la intención, exacto. Bien importante. Vamos entendiendo, porque yo lo que quiero es que nos fijemos claramente en cómo interpretar las escrituras, y lo voy a seguir diciendo y repitiendo mucho, para que nosotros no interpretemos lo que no está escrito y pongamos lo que nosotros creemos. No, vamos a interpretar la escritura. Ahora, dice el tercero, ¿quién me lo lee? Ya de pie, ya lo leyó. Amén. Vamos. Ajá, vamos, interpréteme. ¿Qué dice ahí? Ajá. De ahí no será que la gente saca varón de Dios, varón. Dice, ¿verdad? Dice, y aquel varón, Moisés. La gente le gusta decirle mucho a varón de Dios, varón, Dios te bendiga, varón. Amén. ¿Qué más? Pastor, Ajá, sí. Ajá. Interesante. Y ahí deberíamos preguntarnos qué es manso. Ajá. Y usted no lo va a decir, pastor.
Una persona apacible, apacible, tranquila. tranquilo. Pero dice que era muy interesante eso, ¿no? Y también dice eso, más que todos los hombres, escuche bien eso, que había sobre la tierra, no en Israel, no en su familia, no, sobre la tierra. Escúcheme bien, y ahí usted y yo, como lo he enseñado otras veces, usted y yo tenemos que aplicar eso como lo dice ahí. Esa es la palabra de Dios. Usted no puede decir, eso no, yo no acepto eso. No puede ser. No. Lo que dice la palabra de Dios es que es verdad. Se acabó. Punto y coma. Amén. ¿Algo más? ¿Podemos usar los anteriores? Sí, claro. Fíjense que puedo ver que María y Aarón decían, solamente creían que el atributo de Moisés era como por él hablaba, por la pregunta que sean, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, pero en el capítulo 3 recalca que Versículo. el versículo 3 recalca que no solamente se necesita esa característica, eso de que hable por él, sino que especifica, era muy manso, o sea, más que todos los hombres sobre la tierra. O sea, que no solamente es que Dios hable por medio de él, sino que había unas características. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, no me la tienen que contestar, pero ¿no sería por la mansedumbre de Moisés que ellos se aprovecharon y empezaron a hablar? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que aquella persona que es mansa, que es tranquila, que es el que habla mucho, el que critica mucho, el que, ¿verdad? Rápido hace qué, ¿verdad? Creo que es una enseñanza, ¿no? No lo dice ahí, pero bueno. Ok, vuelve, explíqueme ese punto. O sea, volviendo a que él dice que Dios había una independencia, que ellos querían independizar. Yo la palabra independencia lo veo más bien como una división. Estaban buscando una división. Bueno, en ese caso, lo que pasa es que la independencia que el hermano Salvador está mencionando es una división, es una separación. Usando este término de división, ellos usan esa característica de que ya el Señor ha hablado también por ellos, y él es manso, o sea, nosotros podemos no hacer nada. Ok, no lo dice la Biblia. Pero sí la intención, o sea, como él es manso. Pero me gustó que se sustituyera, fíjese, ahí está muy bien, la palabra por división, y eso sí entra. Porque dice que hablaron contra y se supone que ellos estuvieran como unidos. ¿Sí? Importante. Ajá. Ok, pero ahí no podemos entrar en eso, porque estamos interpretando esa parte nada más. ¿Me van? Es que es difícil nosotros no anexar cuando ya sabemos. Ahí es donde es duro, pero nos vamos encaminando, porque esto es interesante. Y quiero decirle, pastor, esto trae a un temor en el pueblo de hablar cualquier cosa. Por eso es que lo hacemos de esta manera y Dios nos ha inquietado para hacerlo, porque aún se piensa mucho para uno no decir algo que no está ahí. ¿Me va entendiendo?
Y esto es bien importante. En la iglesia del Señor hace falta esto en toda la tierra, ¿verdad? Nosotros mantenernos en lo que es, en lo que estamos viendo, porque nosotros somos de lo que, bueno, yo pienso, bueno, yo diría, bueno, yo pensaría, ¿verdad? Y eso ya añade a la palabra del Señor y pudiéramos aún, como dice el libro Apocalipsis, estar en problemas, ¿sí? Ahora, vamos a seguir. Algo más que usted vea, porque vamos al próximo, al número 4. Ok, vamos a entrar al número 4. ¿Quién me lee el número 4? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Luego dijo ¿quién? Jehová, ¿verdad? Interpreten. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. La junta. Una junta, dice hermano. Una junta directiva. ¿Qué? Un mandato. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Que después de Moisés hay un coma y después a Aarón y a María no hay un coma. So, ellos están. ¿Cómo? Ay, esta muchacha se la come aquí. So, era Moisés, coma, y Aarón y María. Interesante. Fíjense que hay una coma entre, o sea, Moisés tiene una coma y luego dice a Aarón y a María y no hay coma ninguna. Sí, pero en la escuela, ¿verdad? Cuando se va a hablar de tres personas, siempre se recalca uno y se pone coma, y con las dos últimas siempre no se pone coma, se usa la I. Ah, pero antes de la I también se ha usado coma. En También. ese caso No, puede cuando ser es con dos válido, personas, ¿no? cuando se habla de se usa la I, Bueno, vamos a quedarnos en esa ley ahí. Espérate, que alguien ¿quién fue? Ok, ajá. Ajá, a nadie más. Ni a la mamá, ni al papá, ni al vecino, a nadie más. A los tres que estaban. Sí. Creo que hermano, aquí después. Yo creo que Aarón y María tenían como un día en el porque Jehová se Vamos a dejarlo ahí. Eso viene en la contestación. Eso tiene contestación. Eso tiene que ver. No me sigan leyendo más abajo, ¿sabes? Que no es válido. Oh, a la oficina, pero de Dios. A la oficina de Dios, ¿sabes? Es como cuando el pastor dice, hay junta, pastor. Quiero recalcar algo, que en la palabra nada está primero por coincidencia. En la palabra, todo lo que está en la palabra es por algo, todo tiene un propósito, todo por algo Dios lo dijo, por algo Dios lo escribió así. Y cuando dice Moisés, lo está separando automáticamente solo porque es la palabra. O sea, respeto cómo se escribe, como dice mi esposa, o la coma que dice mi hermana, eso tiene que ver, pero solo por ser la palabra sabemos que hay un orden. Cuando habla de los evangelios, no me voy a ir a anexar, pero lo que quiero decir es para hablar de eso, Sí. pero cuando habla de los ministerios, no empieza por el maestro, empieza por el apostolado. Todo tiene un orden en la Biblia, todo, por eso lo pone primero. ¿Ustedes se acuerdan del poder escritural que yo les había hablado? Hay un poder escritural. La palabra del Señor no está escrita a lo loco. Fíjense que dice, luego dijo Jehová a Moisés, primero, el líder. Y luego, ¿a quién? ¿A quién? A Aarón, Y habla hombre, el sacerdote, y el hombre también. Y también era el sacerdote. Escuche bien. Ajá. Pastor, Sigue abriendo pero esto. aquí Jehová le da la razón a Aarón y María. Cuando ellas dijeron que Jehová también hablaba por ellos, o sea, quería decir, para tú poder hablar de parte de Jehová, tienes que escuchar la voz de Jehová. Y en cierta manera, Jehová Dios le dice a Aarón y a María, vengan, o sea, los llamó a ellos también. Es como por lo mismo que ellos hablaron de que Jehová hace, por eso mismo Dios los llamó.
de la misma Claro, manera, ¿entiendes? claro. Importante punto ese. Importante punto. ¿Qué más? También yo entiendo yo que aunque al principio no dice si Moisés estaba presente cuando hablaban en contra de él, en el cuarto cuando lo llaman, puede existir la necesidad que él tuvo cuando estaba. No existe posibilidad de aquí, ¿ok? Pues entiendo yo que él pudo estar presente. Él pudo estar presente, no llaman a la mujer porque era a él que estaba sobre la mujer. Lo interesante aquí está, fíjese, es el punto que creo que debiéramos de ver ahí, es que independientemente él supiera, no supiera, estaba o no estaba, Dios que lo oyó, y la evidencia está que Dios los oyó cuando los llamó a quién, a los tres. Y interesante, no llamó a la mujer cusita, ella no tenía que ver nada en esto, porque esto es una ley que quiero también que nosotros aprendamos. Debemos de estar metiendo a otros en problemas y en situaciones cuando ellos no tienen que ver. Por ejemplo, aquí a los hombres o a las mujeres o a las parejas o lo que sea, si yo tengo que hablar con uno, yo no llamo al otro. Yo no tengo que estar explicándole a una persona o a otra persona lo que se supone que le explique a uno. Vaya entendiendo eso, es una ley de Dios. Por eso es que Dios le da la autoridad a los hombres de Dios o a las mujeres, ¿verdad?, que dirigen, para llamar exclusivamente a una persona. No hay que llamar dos personas, si una persona es la que tiene que ver con la situación. Pero en este caso tendrían que ver tres, no cuatro. ¿Sí? Pero una que a lo mejor no me la llega a decir, no eran tres ya, eran cuatro, y la mujer cusita se quedó afuera, porque incluyeron a Dios. Porque Dios había escogido a quién, a Moisés, y también escogió a Aarón y a María, pero había que una división. Y Dios no puede permitir una división entre el liderato. Cuando hay una división entre el liderato, entonces hay 2 cabezas, 3 cabezas, 5 cabezas, 10 cabezas, diciendo lo que se tiene que hacer en la iglesia. O en este caso, con el pueblo. No. Dios le dio la autoridad y amén. 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 Eso es así. Eso es así. Es bien importante que pueden haber muchos líderes, pero hay un líder que tiene que dirigirlos a todos. Y a ese líder, cuando es de Dios y sabe lo que tiene que hacer, nadie le va a comer los dulces, como dicen en Puerto Rico, ¿sabe? Nadie. ¿Algo más? No sé si alguien... Sí, ajá. Pastor, en verso 3 dice que Moisés era muy manso, ¿eh? Y manso como lo que sentía que alguien que no quiere pelear con otras personas. So, y después en 4 dice, luego dijo Jehová. So it's kind of like comenzar a dar los mensajes que Dios no quiere pelear por nosotros. Yes. Importante eso. En el tercero lo dice, él era muy manso, quiere decir una persona muy mansa, no le gustan los problemas, no le gusta la pelea, no le gusta nada de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿quién fue el que llamó? Metieron a Dios. Escuche bien esto es bien importante, ¿verdad? Para nosotros. Hay veces que nosotros nos alteramos y hay veces que uno, ¿verdad? No le gusta lo que está pasando. Hay momentos dados que hay que hablar, pero hay momentos dados que Dios es el que va a llamar a cuenta. Claro que sí. Claro que sí. Ahora vamos a seguir, porque se me han quedado ahí. Dice Moisés, a Aarón y a María. ¿Y qué pasó después? Fueron los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. ¿Y qué? Fueron los tres. ¿Y salieron quiénes? Ellos tres, ¿verdad? Cuando habla papá, es mejor que ir rapidito.
porque él no pierde tiempo. Usted se va a dar cuenta aquí, más adelante, ahora sí le voy a decir, más adelante usted se va a dar cuenta de algo bien tremendo, y más en esa parte. Pero ahorita espero que no se me pase, quiero traerlo. El número 5, ¿quién me lo lee? Ajá. Ok. Mire lo que dice, interpréteme. Entonces Jehová descendió ¿en qué? En la columna de la nube. Una manifestación diferente. ¿Sí? Ahora, ¿puede pasar eso en estos días? Puede pasar. Si él lo hizo anteriormente, aquí puede una nube. Fácil. Tremendo, ¿verdad? Ahora, dígame, interpréteme. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Le voy a hacer, bueno, es que tendríamos que irnos a la historia. Estoy loco por entrar ahí, pero no puedo entrar. Pero lo voy a tener que decir. Esto es para conocimiento. No. Esto es solamente, ok, está bien. Se van a quedar sin el conocimiento. Ok, no, Interpretación, pastor. No, es que hay algo, sí, es verdad. Lo que pasa es que acuérdense que yo tengo que salirme de vez en cuando para dar un conocimiento, pero está bien. No, es que hay algo interesante ahí. Si no, no puedo interpretar eso ahí. Es que hay una parte que no va a poder interpretar si no conoce la historia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ustedes lo rechazaron, ¿ok? Ok, no, dale. Vamos, interpréteme. No. Ahorita lo voy a decir. Si nadie se da cuenta, yo lo voy a decir. Como si fuera nube, una nube. Lo que pasa es que se le llama columna, ¿verdad? Porque tenía que ser. Esa es la forma que tiene la columna, ¿sí? Hacia arriba. O sea, desde abajo hacia arriba. Vamos, están pensando, ay, eso es bueno. Ajá. No entró en el tabernáculo, se puso a la puerta del tabernáculo. Ajá. Que estaba esperándolo en la puerta. Ahí está. Lo quiero ver cuando lleguen, a ver si vienen hablando desde allá. Eso no lo dice. No lo dice. Eso es lo que Salvador Jiménez haría. Se para en la puerta a ver si es que. La palabra descender es como bajar. Ajá. Descender, ascender, acuérdense. ¿Qué más? Dígame. Ahora sí hace una separación entre Moisés, Aarón y María. Cuando los llama y les dice, salgan, y llamó a Aarón y a María. No dice que hizo una separación, que llamó a Moisés, los separó de Moisés. Escuche bien, primero los había llamado a los tres, ¿a dónde? Al tabernáculo, ¿verdad? Pero ahora, en este asunto, él llama a dos, ¿verdad? Interesante. Y dice, y salieron ambos, sí. O sea, que dejó a Moisés ahí tranquilito orando. Quédate aquí. No dice que estaba orando. Cumple con la ley.
Si No, no te pero sacamos del salieron. juego, tenemos que hacer. Mira, para eso son esas sillas allá, para que no obedece. No, cuando dice y salieron, Sí, por eso es, por cuando eso la dice y tenemos ahí. salieron, cuando dice y salieron, ambos, cuando, como dice el hermano José, los apartó. Entonces estamos hablando de que estaban adentro, porque salieron. Entonces en el versículo anterior dice que había salido, pero ¿de dónde? De donde estaban antes. Ahora están en otro lugar y salieron afuera. Y eso es bien importante porque algunas veces en algunas escrituras se habla de que salieron y la persona puede estar diciendo que se mantenía en esa ciudad por el ejemplo que está dando. ¿Me entendieron? O sea, por ejemplo, salieron de la ciudad y entraron a la ciudad de fulano. Pero entonces el que escudriña no se da cuenta que salieron y sigue hablando de dónde, como si estuviera en la misma ciudad, como si estuviera anteriormente. Sí, vamos a echar. En los anteriores, podemos decir que a él lo llamó Abu. Todavía no, Charlie. Yo sé que tú estás loquito por meterle machete a eso, pero no. Estate tranquilo, ¿ok? Ahí todavía no. Sí. ¿En lugar de qué? En lugar del tabernáculo. En la oficina de Dios, ¿verdad? Como, ajá, nuestro hermano José y después el hermano. Pastor, yo quiero añadir algo, pero del versículo 2. Ok, wow, sigue usted de arriba, sí. Ok, cuando dice, y lo oyó Jehová, en un ejemplo, cuando uno puede estar escuchando muchas cosas a su alrededor, pero hay una cosa en específica que le llama la atención a uno. Entonces eso le llamó la atención y puede estar escuchando muchas cosas a la vez, pero solo una le llamó la atención. Entonces cuando dice, y lo oyó Jehová, es como que le llamó la atención a Dios eso específico que hablaron, y pienso yo que es por causa de quién estaban hablando que llamó la atención de Dios. Ok. Vamos a dejarla pasar porque ya me han tirado por ahí mucho. Y es así, esa es la escritura. Lo vamos a ver que es así. Ok, sí. Pastor, en el 4 dice, dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Ajá. Y en el 5 ya dice, Jehová descendió y llamó a Aarón y a María. O sea que ya acá ya no es de que solo les llamó, sino que descendió y se les invitó para hablar. O sea, como que esto ya es una cosa diferente. Interesante, que eso fue la parte que traía nuestro hermano José, pero se añade, ¿verdad? Esa parte de que él descendió. Anteriormente había llamado solamente, ¿verdad? Fíjese, esto va tomando color ya, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque usted está bien nervioso. Bueno, no sé si el pastor está bien. Vamos a ir al 6. ¿Quién me lee el 6? Levántese. Sí. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, de hacer en sueños hablaré con él. Ok. Y les dijo, ¿a quién? Aunque no lo dice, ya nosotros hemos leído, ¿verdad? Era Aarón y a María. Amén. Dice, ¿cómo le dijo? Oí ahora mis palabras. Usted sabe cuando yo le digo, mire, escuche esto, es porque es importante y usted debe de guardarlo, ¿verdad? Aquí dice, oíd ahora mis palabras. Y no está hablando Moisés, ni está hablando Aarón, ni está hablando María. Está hablando Dios. Escuche bien, y aquí sí que tengo que hablar algo que la iglesia tiene que aprender. Cuando en un momento dado viene palabra profética de parte de Dios, es necesario que la iglesia esté en silencio y escuchando. ¿Ok? Aún los instrumentos tienen que bajar, aún tiene que bajar todo porque Dios está hablando. Aprendamos eso, tanto para los músicos, cantores, como para toda la iglesia.
cuando Dios habla, la iglesia hace silencio. Porque ¿cómo usted va a seguir las instrucciones o cómo usted va a escuchar la voz de Dios si hay ruido o si una persona le está hablando o si una persona no? Otra cosa es bien importante, que cuando la iglesia, por alguna razón, el siervo que está al frente o algún profeta de la congregación le vaya a dar un mensaje, tiene que dárselo al oído, tiene que dárselo. Y los músicos, porque eso es parte de el orden. Hemos tenido la experiencia, y a ocasiones nos ha pasado aquí, que Dios le está hablando proféticamente a algunas personas y la música sigue y cantando y todo muy alto. Hay que aprender a hacer silencio, porque el mensaje de parte de Dios tiene que darse claro. A Dios no le gusta por nada del mundo que cuando Él esté hablando, otros estén haciendo cosas que interrumpen lo que Él quiere decir. Y bien importante, y esto le voy a decir ya de una experiencia que yo tuve muy temprano en la mañana, hace muchos años atrás, donde el Señor me decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha profecía que se está dando y porque le hablan de su problema o le hablan de sus situaciones, empiezan a llorar y empiezan a anexarse con esas palabras, y muchas veces mi pueblo cree que soy yo, pero Satanás también habla. ¿Y saben qué me dijo? La única palabra profética 100% segura, me lo dijo el Señor. ¿Sabes cuál es? Cuando esa palabra viene, impacta el alma, el cuerpo y el espíritu de la persona que está hablando y de la persona que está recibiendo. Escucha bien, iglesia. No te estoy hablando ahora cosas que yo le pedí a Dios, ni que Dios me dijo, no. Eso el Señor me levantó una mañana y me lo enseñó. Hay mucho pueblo que está siguiendo palabras que yo no he hablado. Se dejan llevar. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Y por eso es que aquí, usted sabe que yo soy muy celoso con eso. Pero cualquiera le puede decir a usted sobre la tristeza. Todos nosotros pasamos por tristeza. Yo sé que has pasado momentos difíciles. Yo sé que no se deje comer los dulces por eso. Todos nosotros hemos llorado, todos nosotros hemos pasado. Ahora escuche, si eso es palabra de Dios, va a traer algo adicional que va a tocarlo a usted y va a ministrarlo a usted, porque usted habla en secreto, pero Dios lo escucha. Cada vez que Dios ha hablado a mi vida, yo sé por qué es Dios. Porque hay conversaciones que yo no las tengo con nadie, con ninguno de ustedes, y nunca las tendré. Porque son solamente secretos entre Dios y yo. Para cuando Dios me hable, Dios me va a dar una clave. Escúcheme bien, es como una llave. Una clavecita que ese es Dios. Y es por lo menos que yo me imagino siempre. Pero Dios lo hace. Porque Dios es soberano. Y Dios conoce todas las cosas y conoce dónde están los secretos del corazón. Así que hay mucho pueblo que puede llorar, gritar y todo, y bueno, y amén, gloria a Dios, porque mire, aún he visto gente profetizando a la gente que su vida es un desastre. Que su vida es un desastre completamente. Y hablándole de ministerio, hablándole de cuánta cosa y hablándole. Y yo digo, ¿y por qué no me le habló de lo que tiene que correr en su vida? Primero va la corrección, luego entonces se habla de ministerio. Primero se ordena la vida y luego entonces se desata, ¿verdad? Ahora, si Dios le place hablarle de orden y hablarle de llamamiento, amén, gloria a Dios. Eso es orden. Pero ¿cómo le va a hablar de todo lo que va a hacer esa persona? Y muchas veces esas personas son unos desobedientes dentro de la iglesia, son unas personas que no se someten a la palabra, no se someten a Dios, no se someten. Tuve que interpretar, pero bueno. Pero ya es otra interpretación. Pero son enseñanzas. ¿Ok? Es bien importante eso. Ajá.
Claro, claro. Cuando hay un profeta aprobado, hermano, puedes hacerlo de esa manera y puedes también en un momento dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, levantarlo y hablar, pero le garantizo que se va a saber que debe. Porque es que Dios no deja duda ni confusión. Dios es un Dios claro. Volvemos a lo mismo para los espirituales, ¿saben? El carnal no va a entender nada. Si va a decir eso no. Y más si se lo están dando para él. Así que eso no es Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir interpretando, que quiero llegar a unos puntos aquí interesantes. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, y eso lo dijo Jehová, ¿cuáles son las señales? Dígalo ustedes. La forma en la que Dios le habla a los profetas. ¿Cómo es? En visión y en sueños. Ahí está. Ahí está, y lo dijo el Señor. ¿Usted se da cuenta? Claro. La visión puede traer visión y puede traer ¿qué? Lo audible. Puede traer muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios se va a manifestar ¿a qué? A nuestros 5 sentidos. Son las 5 puertas que Dios dejó en nosotros. Amén. Para que el poder manifestarse y que nosotros lo entendamos. A imagen y semejanza. Según somos nosotros en los 5 sentidos, así es Dios. ¿Sí? Amén. Ahora, dice que cuando hay entre vosotros, ¿qué quiere decir la palabra vosotros? Entre ustedes. Ustedes. O sea, Jehová estaba hablando separado de ellos. Cuando hay entre vosotros, hablándole, ¿verdad?, a María y Aarón. Profeta de Jehová. ¿Profeta de qué? No de la carne, no del diablo, de Jehová. ¿Sí? Le apareceré. Interesante también esa parte. Esa parte fue como la que descendió. ¿Sí? Le apareceré ¿en qué? En visión. En sueños hablaré con él. ¿Qué me puede decir usted de eso? Mirando el reloj porque santo Dios, estos relojes están malos hoy en día. Corre como que demasiado rápido cuando estamos en las clases y en la... Que les aparece visión y en sueños habla con él. ¿Cómo es? O sea, cuando dice le apareceré en visión, está dando como algo específico. Especificaciones que en visiones es que él aparece, y en sueños es que él habla. Te apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No, ahí creo que los dos van analizados. Lo que pasa es que los dos son 2 formas, ¿verdad? La que el Señor está hablando ahí en este momento. Bueno, vamos a pasar al próximo. Ajá. No le tengo Dios dice, oír mis palabras, es decir, esto es serio, esto le da 2 puntos que nunca van a contradecir. Interesante, porque volvemos a lo anterior, es la palabra de Dios y lo dijo ¿quién? Jehová. Amén. Ahora vamos a ir al 7. ¿Quién me lee el 7? Rapidito. Esa yo creo que se le va a hacer fácil a ustedes. Vamos. ¿Qué dice?
Ahora sí entra es que el pastor quería traer ese punto porque lo había traído anteriormente. Y él quería recalcar en eso, y eso está bien. Ahora sí, pastor, se lo acepto. Porque fíjense fíjense como Dios mismo, y era lo que el pastor había traído desde anteriormente, porque ya él lo conoce, ya, ¿verdad?, sabe la historia. Pero dice, no así a mi siervo Moisés. Y está hablándolo, bueno, vamos, siga interpretando, porque si no yo sigo. Yo veo una orden, primeramente él está hablando a Doña María, como ella como profeta, allí y ahora te voy a dar a mis ojos quién es Moisés, que se va, primeramente, yo voy a tratar contigo así, pero con él así, o sea, Ok, interesante, pero no puede poner la palabra profeta, porque no se dice que ellos eran profetas. ¿Ok? ¿Entendiste? Él habló de que a los profetas él se va a manifestar así, pero no dijo. Ahí no lo dice. No, es que no me permitieron ahorita decirle algo, así que no lo voy a hacer. Y no hay venganza eso, ¿sabes? Ajá, pastor. Una orden. Lo que pasa es que ella menciona que era un mandato para Aarón y María cuando le dijo, no así con mi siervo. O sea, él estaba determinando a María y a Aarón que no con Moisés iba a ser, o sea, le estaba dando un mandato, era, sí, a esa parte que él se refiere. Pero la otra sí es una forma. Sí, nuestro hermano. Dice que él tiene toda mi casa y me está recalcando la fidelidad. Importante. Pues lo mío es parecido. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, le está diciendo el por qué la diferencia que él va a tener con Moisés a los demás. Porque él es fiel en toda su casa. Ajá. Hermana Catherine. En el principio, con el versículo 2, cuando Aarón y María querían como que Moisés no era tan especial, pues, pero en el versículo 7, Dios es el mismo que está diciendo Moisés es especial. O sea, no pueden. Y también, como dice, él es mi hombre de confianza, el favor de Dios sobre Moisés. Interesante eso, ¿ok? En el versículo 2, ¿verdad? Ellos están reclamando, él no es nada especial, o sea, bueno, no que no sea nada especial, sino que No había diferencia. Dios también, ¿verdad? Porque ellos entendieron, pues, Moisés, algo está pasando con Moisés, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué está diciendo? Que Moisés será, ¿qué? Fiel en qué? En toda la casa del Señor. ¿Sí? Ahora, yo le quiero traerle este punto rapidito antes que entre el pastor. Quiero traer este punto. Es bien importante que usted entienda y que yo entienda que para poder ser fiel en todo, hay que empezar a ser fiel en una cosa. Amén. Ajá. Eso es. Amén. 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 Y esa es parte de la enseñanza que está ahí. Es claro. Dios llama y Dios respalda y Dios escoge a sus hijos. Tengo 3 manos. Pastora. Pastor, solamente quería recalcar que
En el principio, ellos entendían que Moisés había fallado al casarse con esta mujer. Ese fue el argumento que usaron, a haberse casado con la mujer cusita. Pero cuando Jehová le dice en el versículo 7, Él es fiel en todo, quiere decir que eso que ellos veían como una falta de parte de Moisés, realmente para Dios no fue una falta. Oh, tremendo. Interesante. Porque si no le hubiera dicho, coma. Él se casó aquí, ¿verdad? Pero no lo dijo. No lo dijo, fíjense. Ajá. Ok. Amén. ¿Alguien más? Yo. No sé. Para Está Moisés, nervioso, está. porque iba a pasar a la Ajá. Para Moisés, yo veo que todo era importante, porque primero se destacaba en hacer todo de la manera correcta, porque primero dice que él era manso en toda la tierra, de todos los hombres de la tierra, y ahora especifica que también era fiel en toda la casa. O sea, que no solamente era fiel en el templo, era fiel también fuera del templo, porque dice en toda la tierra. O sea, donde quiera que Moisés iba, se veían las características de él. Y eso es muy interesante, porque lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que afuera también él iba. Ajá. Moisés era manso porque Jesús de Jehová estaba con él ¿Y qué? no le preocupaba su Sí le preocupaba, hijo, mucho, pero está bien, eso vamos a dejarlo ahí. Ajá, interesante. Estoy bien, lo que pregunto. ¿Se puede decir que cuando Jehová les dice, oíd ahora mis palabras, yo a mi entendimiento es que como que si fuera por la última vez que vas a oír mis palabras audibles, porque me está diciendo de nuevo, oír, o sea, bueno, para no poner atención, pero claramente oír ahora mis palabras, pues allá entre vosotros, profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Como ya ahora mismo te digo a ti, así va a ser, ya va a ser la última vez que digo. Ok, pero no No, puedo. pero por eso es lo que te preguntaba. Sí, a mí me puede decir que no, la última vez que les dijo eso, habló con ellos audiblemente. sí, es que no te puedo contestar eso, porque es que me salgo de ahí. Me salgo de ahí. Lo que está ahí, eso lo vas a leer en casa. Eso lo vas a leer en tu casa, a ver si fue Lo vas a la estudiar última. en tu casa ya. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar un poquito más abajo. El 8, ¿quién me lo lee? El 8. Deishla, vamos. Ya lo tiene. Cara a cara hablaré con él, claramente, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo José. Ok. Bien importante. Mire aquí qué pasó. Dice, cara a cara hablaré con él. ¿Con quién? Con Moisés. Moisés no estaba allí. Es correcto, ¿verdad? Era solamente Aarón y María. Y claramente dice, y no por figuras, o sea, escúcheme bien, porque Dios puede hablar por figuras, pero no con Moisés. ¿Va entendiéndolo? Porque por eso es que pone el ejemplo ahí, Dios mismo. Dice, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué es una apariencia? Como la forma. Algo que se asemeja. Algo que se asemeja a Sí, una forma. una sombra. como una sombra. O sea, No totalmente. no totalmente.
¿Qué está queriendo decir? Verá la apariencia de Jehová. Parte de lo que es él. O sea, no total. Porque se le había enseñado desde el Antiguo Testamento que el hombre que viera a Dios, que moría. Moría. Ahora, dice también, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esa pregunta, ¿qué le dice a usted? Está pesada, de parte de Dios. Interesante. No es lo mismo usted taparse los ojos y decir yo no quiero ver, o taparse los ojos y decir yo no quiero escuchar. No, a mí eso dicen, pero viéndolo ellos con sus propios ojos y escuchando y sabiendo que Moisés era lo que era. Ellos no podían poner ninguna duda en lo que era Moisés, porque Moisés se lo había manifestado. O sea, era quien era. ¿Qué más? Pastor, me hace ver aquí con lo que Jehová le dice a ellos, que lo que había vivido Moisés, ellos no lo habían vivido. O sea, porque le dice, cara a cara hablo con él en persona y no por, esta versión dice, no por enigma, y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Quiere decir, de la forma en que yo me he manifestado a Moisés, yo no me he manifestado a ustedes. ¿Por qué entonces no tuviste temor? O sea, había una diferencia entre el trato y ellos mismos lo habían vivido, por la forma en que Jehová Dios les pregunta. Y bien importante, mire, vamos a entrar un poquito, vamos a anexar algunas cosas, ya vamos a terminar. Esto está muy interesante, pero ya tengo que ir, ahora voy a anexar varias cosas interesantes, ¿ok? Ahora usted va a escuchar y usted va a anotar si tiene que anotar. Mire, bien importante, cuando dice que Dios descendió sobre la nube, es que había una nube que era la que cubría el campamento, ¿sí? Esa nube estaba ahí de día, ¿sí? Y una columna de fuego en la noche, ¿ok? ¿Qué pasa? Dice que el Señor descendió, Jehová descendió en la nube, específicamente eso. Y eso quería traérselo para que usted lo tenga, ¿verdad? Ahora, vamos a ir aquí un poquito más adelante. Dice también, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ok, es bien importante que nosotros entendamos esto. La mayoría de las veces, Dios llamaba al monte o a la separación a Moisés. Ellos veían la manifestación gloriosa de Dios descender sobre ese monte. Y Moisés estaba allá arriba. ¿Se da cuenta por qué? No fue solamente por la vida de Moisés, ¿ok? Sino por las evidencias que ellos tenían de lo que Dios hacía con Moisés. ¿Usted va entendiendo? O sea, esto nos enseña, ¿verdad?, de que hay cosas que Dios las va a hacer con su siervo. No le tiene que pedir permiso a nadie. No le tiene que decir a nadie de la iglesia ni le tiene que explicar nada. Hay cosas que Dios las va a hacer con su siervo y va a moverse, es verdad, de acuerdo a lo que Dios determine cuando está la chequina de Jehová. Se le llama la chequina al momento preciso donde la unción de Dios, la manifestación de Dios nos toma y empezamos a hacer cosas y a decir cosas que nosotros mismos no tenemos control. Escuche bien. Muchas veces para el pueblo, eso no se debió hacer. Tenga cuidado. Porque usted está hablando contra el siervo de Dios. Y si el siervo de Dios lo está haciendo, por algo es. Porque nosotros no somos irresponsables. O no queremos nunca ser irresponsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que haya el irresponsable en la calle por ahí que lo haga,
Sí, pero ¿sabe cómo yo me doy cuenta del que no es responsable con las palabras de Dios? Primero, muchas veces no se somete a la autoridad. Es una persona que muchas veces causa divisiones dentro de la iglesia. No tiene el amor que dice la palabra del Señor que tenemos que tener de soportarnos los unos a los otros. Y por ahí le puedo seguir diciendo un montón de cosas. El fruto del Espíritu no se manifiesta muchas veces en su vida. O sea, hay que tener cuidado. Acuérdense que hemos estado hablando anteriormente de la fe que nosotros tenemos como carne, ¿sí? Y la fe que viene que viene y produce el Espíritu Santo, ¿de dónde? De Dios. Nuestra fe tiene que estar de acuerdo a la fe ¿de quién? De Jesucristo. Porque un reclamo siempre le ha hecho el Señor a la iglesia. O en el Antiguo Testamento a su pueblo, o a su pueblo hoy en día, como usted quiera ponerlo. Y es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mis caminos no son sus caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Ok? ¿Por qué nos reclama Dios muchas veces eso? Porque nosotros no hemos podido interpretar correctamente las Sagradas Escrituras para que entonces nosotros podamos realmente ver la vida eterna desde el principio. Dios quiso que el hombre fuera eterno desde el principio. Estaba destinado para ser eterno. Lo que pasa es que luego, al pecar, Dios tiene que hacer todo lo que hizo y crear todo lo que creó para llegar hasta estos días, ¿verdad? Y entonces hablarnos de la eternidad. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Cada día, y por eso es que en los altares, y el pastor, no sé si está de acuerdo conmigo, pero cada día en los altares se habla menos de eternidad. Se habla de la venida del Señor Jesucristo, pero no se está hablando a un pueblo de que ya recibió de parte de Dios la eternidad en Cristo Jesús. Escuche bien, pero usted tiene que cruzar la meta. Amén. O sea, voy a gozar de la eternidad, pero yo tengo que hacer un trabajo con mi carácter, con mi manera de vivir, con las normas que vivo, con todas esas cosas para yo poder vivir en la eternidad. Porque en la eternidad no va a entrar nada impuro. Eso lo determinó Dios mismo. Nada impuro entrará delante de mi presencia. ¿Ustedes van entendiendo? O sea, Dios ha determinado que a su siervo claramente, escúcheme bien, claramente el pueblo vio cómo Moisés tenía la autoridad de Dios, cómo tenía el poder de Dios, cómo tenía la gracia de Dios, cómo tenía el favor de Dios. Cuando usted vea eso, un hombre o una mujer, mejor cierre la boca antes de usted hablar cualquier palabra. ¿Por qué? Porque aquí, y quiero leerlo, ¿verdad? Un momentito, dice, entonces, en el 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Ok? Se encendió la ira contra ellos, pero ¿cómo se manifestó? Mire esto. Y la nube se apartó del tabernáculo. Separación. ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Ok? Y dice, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Ah? Y dice, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjese que ya no estaba Dios. No podían reclamarle a Dios porque Dios se había ido. ¿Sí? Y entonces empezaron a hablar ¿con quién? Con Moisés. Ajá. Pero aquí solo a María entró la guerra. Sí. ¿Quién fue la que empezó a hablar? Empezó como en el capítulo, versículo 1, decía María, ahí sí pusieron a María de primero, María y Aarón. Pero bien importante esto, escúchame bien. María y Aarón eran así. Y tenían que estar así.
Escuche bien, con Moisés. Al María tener lepra, automáticamente María la tenían que sacar del tabernáculo, tenían que sacarla de los hijos de Israel, tenían que separarla. Y usted lo va a ver aquí. Escuche bien. Por eso es que a Aarón no le pasó aparentemente nada, pero él dijo, mira lo que él dijo. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. O sea, él estaba cargando, él vio la manifestación de qué, del castigo de qué, de Dios, ¿en qué? En María, ¿ok? Ahora yo le pregunto, usted como hermano, cuando usted ve a un hermano suyo enfermo, ¿cómo usted se siente? ¿Usted sabía que la lepra no tiene cura? A menos que no sea que Dios mismo la cure. Ahora, imagínese usted ver un hermano leproso, usted ver el esposo, usted ver su hermana leprosa. ¿Cuánto dolor eso no causa? Hermano, escúcheme bien, para que usted vea cómo Dios trabaja. Dios castigó a María, pero castigó en dolor. ¿A quién? A Aarón. No fueron las mismas consecuencias. Por eso fue que, ¿quién fue el que habló? Aarón. ¿Usted sabe por qué fue quién fue el que habló? Porque la ley estaba determinada para que ningún leproso podía hablar ni decir absolutamente nada cuando estaba leproso, porque eso era símbolo prácticamente de muerte. María automáticamente quedó su voz sellada, callada, porque ella no tenía autoridad, y menos cuando venía esa lepra de parte de Dios mismo. Vayamos entendiendo esto, porque le voy a decir una cosa, la lepra sigue en estos días. La lepra espiritual sigue, por eso es que muchas veces vemos personas que no pueden moverse, no pueden hacer, no pueden, y están leprosos espiritualmente porque hablaron lo que no tenían que hablar, y es necesario que vayan y pidan perdón y pasen el proceso y vuelvan para atrás y digan, ¿sabes qué? Yo lo hice mal. Porque Dios se había dado ahí de esa persona. Ahora, mire esto. Es que no me puedo ir hasta que toquemos esta parte. Mire, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos ¿qué? Se supone que un líder debe de actuar locamente. Eso es una de las cosas importantes, hermano. Dios está pendiente a lo que nosotros hacemos. Ahora dice, no quede ella ahora como el que nace muerto. Y eso me impresionó mucho, porque mire cómo dice, no quede ella ahora como el que nace muerto. No como el que nace, sino como el que nace muerto. Que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés, escuche bien ahora, mire esto. Entonces Moisés clamó a Jehová, ¿sí? Diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés era el hombre de Dios, Moisés era el siervo de Dios, Moisés era el varón de Dios, ¿verdad? Y Dios lo puso en alto y lo defendió, ¿sí? Ahora mire esto. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Eso era una costumbre que había. Escuche bien. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ni por tu ruego le voy a quitar la lepra. Me la van a sacar del campamento. Porque si no, escúcheme bien, si dejaban a María leprosa, entonces venía y la lepra se podía correr en el campamento. Por eso era que el campamento, del campamento los sacaban. Había una parte específica para los leprosos. Es tremendo. Y eso está en la historia. Lea Biblia. Yo se lo digo y interprete para que usted vea. No podían entrar a la ciudad porque los podían matar.
Sí, prácticamente ellos, eso era una ley y no entraban. Eso de la forma que estaba diseñada, no te la puedo decir ahora mismo, pero yo sé que estaban afuera y bien lejos. Ajá. Oh, sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Tenía que decir que era leproso. Escuche bien, iglesia. En un momento dado, es que hay muchas cosas que se anexan en esto y no puedo entrar, porque es que si entro, pero dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fueron las consecuencias? ¿El qué? Se detuvo el pueblo. Eso es así. Eso es así. Por eso es que esto hay que enseñarlo a la iglesia con celo, con temor, con temblor. No podemos, en estos días cualquiera habla de Dios, cualquiera habla contra los siervos de Dios, cualquiera habla contra la iglesia, cualquiera dice y duda y hace cuantas cosas. ¿Sabe qué? Yo siempre he entendido que 1, 2, 10, 3, 1000 pueden fallar, pero siempre Dios llama gente y esa gente se mantiene fiel. Hay gente fiel dentro del pueblo de Dios. Ajá. Nunca habló con Dios, nunca dijo Dios pelea por mí nada, sino que Dios llamó a Moisés, cuando llamó a los tres, pero eso es otra cosa, los dos, ni habló con Moisés ni a nada, sino que lo tuvo ahí que así, yo pienso en mí como testigo, yo lo que yo voy a hacer, o sea, él no tuvo que decir palabra ni nada en contra de ellos, sino que hizo justicia sin que ellos lo tuvieran. Definitivamente es bien importante que nosotros entendamos esto. Hay momentos dados que el hombre de Dios puede hacerlo, puede hablar. Pero lo que yo me he dado cuenta en la forma que Dios ha enseñado a sus siervos es a no defenderse. Es a no defenderse. ¿Cuántas veces? Mire, hermano, ayer mismo hablaba yo con mi yerno José y hablaba de la primera iglesia que yo pastoreé en Puerto Rico. Allí se levantó una persona y se levantó la otra y empezaron a hablar y había una hermana que me decía, pastor, estarán hablando de ustedes, defiéndase, dígale que yo le dije. No. Ya ustedes verán. Tranquilo. ¿Y sabe qué pasó? Un sábado, después de hablar una hermana toda la semana contra mi persona, un sábado, le dio un tucutuco, como digo yo, le dio un derrame cerebral, por poco se muere. Lo había hecho otras veces, ¿sabes? Pero esa semana el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya tú verás lo que te va a pasar. El domingo viene para acá y me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón a usted después del servicio. Y yo, sí, ¿y por qué me pide perdón? Ya yo sabía. Pero bueno. Y me dice, no, porque es que yo he estado toda la semana hablando mal de usted. Y ayer, sábado, me dio un derrame cerebral. Gracias a Dios que estoy de pie. Pero la única persona que me venía a la mente era usted. Por todo lo que yo había dicho de usted, que fue injusto. Y yo le dije, pues ¿sabe qué? Yo la perdono, pero cierre su boca, porque a la próxima la voy a tener que enterrar. Escuche bien. Y paró de hablar. Y había otra persona que aquella persona no pudo, yo digo que no pudo despegar, porque aquella mujer me llevó al mes, me llevó al concilio. Hicieron como a los discípulos y me llevó al concilio a hablar mal de mí y todo. Mire yo, calladito. ¿Sabe qué? Esa mujer bajó al concilio, habló mal de mí y cuando subía,
llamó al supervisor que nosotros teníamos, al presbítero que le hice en Puerto Rico, y ¿saben qué? Le dijo, yo fui a las oficinas centrales a hablar del pastor Wilfredo Pérez. Yo me arrepiento de todo lo que dije. Eso es un siervo de Dios. ¿Usted sabe qué le pasó a esa mujer? El presbítero en esos días y yo también en esos días, fíjense que estábamos conectados sin estar conectados, sin hablar. Esa mujer quería las credenciales, ¿verdad? De misionera. ¿Qué sucedió? Que él me dijo, por cuanto ella hizo eso contra ti y se levantó contra ti, mientras yo sea presbítero, esa mujer no va a ser misionera de la iglesia de Pentecostal. Y yo mismo me dio dolor en el corazón, en mi vida, en mi alma. ¿Por qué? Porque en esos mismos días yo había pensado hablar con el presbítero para que le diera la licencia. ¿Usted se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado porque, y sobre todo en esta iglesia, Dios lo ha manifestado mucho y estamos en esta, por eso hablo de esta. ¿Cuántas veces yo he hablado cosas ahí que nadie me ha dicho, pero que Dios las sabe? ¿Cuántas veces? Nadie me ha tenido que decir. No tenga duda cuando Dios habla. Sí. Y le voy a decir más y ya nos vamos. Pero hay algo que yo quiero que usted entienda. Yo como pastor, hay momentos dados que Dios habla a través de mi boca y Dios no pasa ni tan siquiera por mi mente. Sale, ¿verdad? Pero hay momentos dados que yo tengo la autoridad de parte de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra, aún hablar con conocimiento de lo que usted está haciendo. Yo soy el pastor y soy el ángel de la iglesia y yo lo puedo corregir a usted a través de una reunión en la oficina, a través de personas que estén al frente y usted se manifiesta de una manera incorrecta. Yo lo tengo que hacer, y más cuando estoy predicando y estoy dando estudios. Porque acuérdese que hay cosas que son visibles. Y cuando hay cosas que son visibles y no se corrigen, eso le trae desánimo a los demás. Eso le trae, eso trae división, eso trae murmuración, eso trae muchas cosas dentro de la iglesia del Señor. Yo le voy a decir una cosa y ahora sí cierro. Si la iglesia del Señor fuera celosa con estas cosas que estamos hablando, la iglesia del Señor fuera de las que habla una sola palabra y el diablo, usted no le ve ni el rastro. Ni el rastro, por el poder tan terrible que tuviera en su lengua. Porque yo le voy a decir una cosa, aquí hay poder. Cuando esto está en nosotros y se manifiesta en la iglesia habla esto en casa, habla esto en el trabajo, habla esto en la calle. Oh, yo siento la presencia del Señor. Mire, lo habla dentro de la iglesia, lo confiesa dentro de la iglesia, adora y glorifica al Señor dentro de la iglesia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mire, hermano, el cielo se abre, se mantiene abierto y los hijos de Dios se mueven de una manera poderosa y grande. Por eso es que recalcamos lo que la palabra del Señor recalca.